pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Adriana Cinta. Bienvenidos a Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Hoy vamos a hablar sobre la soberbia, el perdón. Nosotros tenemos una página de Facebook que nos gustaría mucho que te unieras a ella, porque en esa página, en la parte que dice archivos, tú puedes descargar formas de rezar por las ánimas del purgatorio, algún libro, información que te va a gustar mucho sobre las almas del purgatorio. Entonces, mándanos una solicitud en la página de Facebook Al Purgatorio Una Manita. Así, búscala, Al Purgatorio Una Manita. Y nos mandas la solicitud. Y pues ahí estamos también compartiendo algún tipo de información sobre las almas del purgatorio. También nosotros tenemos una página que es www.alpurgatoriounamanita.blogspot.com www.alpurgatoriounamanita.blogspot.com. Nosotros aquí en Mundo Católico podemos ayudarte para hacer tus programas, tus discos, o si nos invitas a una presentación, pues poder transmitir esa información o grabarla. Estamos a tus órdenes. Es muy importante hablar sobre el perdón, porque pues es algo que a todos nos cuesta mucho trabajo, en realidad. Y es por eso que vamos a hablar sobre algo que a todos nos interesa mucho. ¿Sabes la importancia de que recemos por las ánimas del purgatorio y tus familiares y antepasados que están en el purgatorio? Porque mira, espiritualmente hablando, ¿sabías tú que hay almas que están en el purgatorio que no pueden salir porque sus familiares o amigos no los han perdonado? O a esos difuntos incluso les faltó perdonar. Pero tú y yo vamos hoy a aprender a hacerlo. No importa que nuestros familiares o amigos ya hayan muerto. La idea es también que perdonemos a los vivos. Todos nos hemos sentido decepcionados. Quiero decirles que ahora en Mundo Católico va a haber una mecánica. Todos los programas van a estar subidos para que si tú no los puedes escuchar a esta hora, siempre van a estar subidos en la página de YouTube. De hecho, habrá ocasiones en que el programa no pase en vivo, pero que tú, al entrar a la página de YouTube, vas a poderlo escuchar a la hora que tú quieras. Lo único que tienes que hacer es, pues, entrar aquí a la página de Mundo Católico y puedes entonces tú acceder al programa. O sea, tú entras a www.mctn.tv. Repito, www.mctn.tv, y ahí hay una barrita azul, ¿no? Hasta arriba que dice On Demand. On Demand. Le das clic ahí
y buscas Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio, le das clic y te va a aparecer el listado de todos los programas. Normalmente hasta arriba está el último programa. Entonces tú cada semana vas a buscar un nuevo tema que te va a gustar mucho y te va a interesar. Entonces, aunque tú no veas en vivo el programa, siempre va a haber nuevos temas que van a estar ahí en la página, ¿no? De Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio de YouTube, de Mundo Católico. Para que entonces si algún día no ves el programa, o sea, significa que va a estar siempre en YouTube. Es una nueva mecánica que estamos aquí viendo en Mundo Católico, pero que la puedes escuchar a la hora que quieras metiéndote nada más a YouTube. O simplemente si pones Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio, YouTube, pues ahí está el canal donde aparecen todos los programas que están grabados. Entonces, bueno, estábamos hablando de lo importante que es que las almas del purgatorio que no pueden salir es porque a veces están purgando porque pues no perdonaron o las personas aquí en la tierra no los han perdonado. Todos nos hemos sentido heridos, decepcionados, traicionados, lastimados por alguien, y es posible que tengamos una herida que no acaba de sanar. Esa herida, al no estar sanada, sigue creciendo y nos amarga la vida. Y el perdón es la cura que tenemos para esa herida, tú y yo. ¿Crees que perdonar es imposible? ¿Es una carga que no te deja vivir en paz? Incluso muchas enfermedades, pues a veces son porque se somatizan, o sea, uno se traga todas las cosas, no perdona y se puede convertir en varias enfermedades y incluso también en cáncer. Entonces, yo creo que es el momento en que todos ahorita tomemos conciencia de este tipo de situaciones y nos pongamos a perdonar. Sé que no es fácil. Porque bueno, la ira es lo que domina nuestros días. Si escuchamos las noticias vemos cómo existen todos los días actos de violencia. Algunos no pueden solos enfrentar su enojo y necesitan un apoyo psicológico. Pero casi todos nosotros lo podemos lograr si nos enfrentamos a nosotros mismos. La mayoría de las personas no saben que están enojadas. Por ejemplo, pues a veces nada más, o sea, te sientes muy deprimido, estás de muy mal humor todo el tiempo y todo esto. Y pues no sabes por qué es, y es porque normalmente te tragas todo, o sea, nunca contactas contigo mismo, sino que vives fugándote de todo, o sea, te vas a trabajar, te meten los coches, andas en el tráfico, llegas súper estresado a tu trabajo, vuelves a regresar súper estresado de tu trabajo después de que llegas a tu casa y a lo mejor estás de mal humor porque en tu trabajo pues te hicieron una grosería, tu jefe te trató mal y pues no te atreviste a reconocer, ¿no? A contactar tus emociones, a decir, oye, pues mira, la verdad pues sí, hablé con mi jefe, siento que se portó un poco mal, me siento triste, me siento un poco mal y pues contactar, ¿no? Y decir, bueno, pues sí me dolió, sí me enojé y pues sí estoy triste por eso, pero no. O sea, en lugar de tú darle un lugar a tus emociones, o sea, te las tragas, llegas a tu casa a ver con quién te desquitas y pues se van como quien dice acumulando como en el cuerpo, ¿no? Y lo vas empezando a reprimir todo. Y así es en todos los casos porque pues nadie sabe que tenemos que empezar a contactar con nuestras emociones y darles un espacio para también conocernos a nosotros mismos y nosotros no caer en situaciones que nos vayan a enfermar después, ¿verdad? Los cristianos tenemos el máximo ejemplo del perdón de Jesús en la cruz. El perdón es un tesoro para el espíritu. A veces tomamos la decisión de aferrarnos a la ira y no perdonar y así cargamos el peso de no perdonar. Algunas veces pues no hemos podido perdonar a alguien que lleva mucho tiempo, que ya murió, y nos damos cuenta que nosotros nos herimos a nosotros. Hay un eterno dolor en el que no perdona. Hay un trauma y se convierte en depresión o en otras enfermedades. El perdón es un acto de voluntad y los que lo experimentan sienten libertad. En esta generación se valora mucho, la revancha más que la misericordia.
Y pues ya ven que el Papa pues nos habla de que tengamos misericordia con nuestros prójimos y con los vivos y los difuntos, y pues también incluso con nosotros mismos. Incluso porque el Señor nos ha perdonado, pues nosotros también tenemos que buscar perdonar a los demás. En las películas y los programas que vemos en la televisión, nosotros normalmente se fomenta mucho la violencia, la venganza, la falta de respeto y el menosprecio a los otros. A veces no sabemos cómo perdonar, pero nosotros podemos pedirle a Dios la gracia de perdonar. Y por ejemplo, bueno, yo en mi caso, a mí me ha ayudado, por ejemplo, decir, o sea, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, o sea, mi comunión, mi misa, mi limosna de hoy, Señor, para que me des la gracia de perdonar, de poder perdonar, porque a veces uno piensa que ya perdonó, pero si recuerdas a la otra persona, te da coraje, te enojas, o si te la encuentras a lo mejor la quieres evitar y todo esto, y pues es una muestra de que todavía no has perdonado a profundidad. Entonces, pues se puede ofrecer, ¿no? La comunión, la misa, un acto de misericordia, ¿no? Para pedir la gracia de perdonar, ¿no? Decir, ay Señor, pues ofrezco esta comunión para que por favor me des la gracia de perdonar. O puedes decir específicamente, oye, te ofrezco esta comunión para que me des la gracia de perdonar a mi papá, por ejemplo, ¿no? Porque pues era un hombre, pues quizá muy violento, o muy agresivo, o al revés, ¿no? Quizá era demasiado callado y nunca hablaba conmigo, no sé, cada quien tiene diferentes situaciones. El perdón es un regalo de Dios y es un regalo para uno mismo. En realidad, pues se necesita mucho valor para perdonar, porque es una forma de crecer, ¿no? Pues sé que no es fácil, pero Jesús nos predicó el perdón y el amor a los enemigos. Es la esencia de ser cristiano, y si practicamos estos principios, podremos empezar a dar un paso a la santidad y no pasar por el purgatorio. Dios nos ha perdonado. El Padre nuestro nos dice que perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Dios nos perdona nuestros pecados a través del sacramento de la reconciliación. San Pablo dijo, imítenme como yo imito a Cristo. Primera carta de Corintios 11:1. Te pido que olvides el crimen de tus hermanos, su pecado y la maldad que cometieron contra ti. Génesis 50:17. Nelson Mandela dijo, solamente las personas valientes perdonan. Martin Luther King dijo, negarse a perdonar nos impide experimentar amor y otras emociones. Nadie es perfecto. San Pablo dice, hay cosas que desearíamos no haber hecho. Si tan solo nos perdonáramos a nosotros mismos, como Dios hace con nosotros, llegaríamos a la plenitud de nuestra vida. San Francisco de Sales predicó que levantarse una y otra vez después de una caída es mucho más atractivo para Dios que si nunca hubiéramos fallado. El cristiano maduro es el cristiano fiel, no el que es perfecto. Un cristiano maduro se perdona a sí mismo y acepta el perdón de Dios. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldigan, oren por los que los maltratan. Esto nos dice Lucas 6, 27-28. Sara, de 13 años, y su madre sufrieron palizas y violaciones por las noches en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial por 3 semanas. Su madre insistió que rezaran por los que los habían atormentado, el rosario. Ella le decía a su madre que por qué tenía que rezar por los soldados. Pasaron los años y Sara contó la historia a un extraño. Y él le dijo, esos rosarios salvaron tu vida, ya que la capacidad de una víctima de recuperarse y soltar el odio y los sentimientos de impotencia porque tus enemigos perdieron control sobre tu vida, ya no eres la víctima impotente. Si alguien abusó de ti, ya no seas su víctima emocional, que controle tu vida.
Lo que pasa es que si tú rezas por tus enemigos, se va desapareciendo el odio, el rencor, la venganza, la amargura. O simplemente, pues por ejemplo, todos los días, cuando vayas a misa, cuando levanten el cuerpo de Cristo, a la hora de la consagración, pues tú puedes decirle: Señor, te entrego a mis enemigos. Y es una forma de estar orando por ellos. A veces tú por años recuerdas lo que te hicieron y vives con odio y amargura. Y si hablas con otra persona, el otro ya ni se acuerda de lo que pasó. Y tú desperdiciando tu vida en eso. Ya no te aferres a la ira. Jesús nos dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Pero ya los aseguro que todo aquel que se encolerice contra su hermano será sometido a juicio. El que le dijera a su hermano tonto responderá ante el consejo. Mateo 5:22. El libro Los Caminos del Perdón tiene interesantes conceptos. El perdón es una decisión. A pesar de que el otro te haya ofendido, no te haya pedido perdón, creas que se lo merece o pienses que vas a quedar como un tonto o un débil. Tú decides perdonar porque es el único camino que conduce a la paz. Perdonar no implica tener que irle a dar un beso y un abrazo a quien te lastimó. Tampoco tenerle que dar la razón al otro si no la tiene. Ni que permitas que un acto grave quede inmune o que permitas la injusticia. Juan Pablo II perdonó a quien le disparó y lo visitó en la cárcel, pero eso no impidió que hiciera justicia. O sea, que se le estuviera él purgando su pena en la cárcel. Lo más importante sobre el perdón es sacar el odio de tu corazón. Porque perdonar, o sea, ¿cuál es la razón por qué perdonar? No, porque puedes decir: ay, no, pues yo no lo siento. Pues podría ser porque Dios te perdona, porque Dios quiere que perdones, porque los demás necesitan tu perdón, porque si no perdonas, te lastimas tú. El Señor perdona tus culpas y cura tus enfermedades, rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento y rico en clemencia, y no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Salmo 103. Dios te perdona y te permite volver a empezar de nuevo, renovado. Lo que a Dios le interesa es el amor, porque Dios es amor. Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Juan 15:12. Esta es una de las herramientas más importantes de la santidad, porque tú analiza cuánto amas a los demás. ¿Eres tolerante? ¿Das servicio a los demás? ¿Eres compasivo? Ahora, tú piensa en alguien que te caiga mal, que no lo toleres, en alguien que te lastimó. ¿Qué sientes realmente? Sé honesto contigo. Nadie te está viendo más que tú y Jesús. Y si sientes coraje, odio, rencor, envidia, enojo, entonces no lo has perdonado. Estás resentido. Hay personas muy soberbias que se sienten que son muy buenos y dicen: yo no cometo pecados. ¿A mí? ¿De qué me tiene que perdonar Dios? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Mateo 5:7. Dios nos pide que perdonemos en Mateo 18:23-25. El reino de Dios se parece al rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y le perdonó la deuda a uno de sus siervos. Pero ese siervo no le perdonó la deuda a otro de sus compañeros. Entonces el rey se enteró y, encolerizado, lo entregó a sus verdugos hasta que pagara toda la deuda. Esto mismo harán con nosotros
el Padre Celestial, si no perdonamos de corazón a cada uno de nuestros hermanos. Como cristianos, debemos seguir los pasos de Jesús. Él siempre habló de perdonar. No puedes pretender ser cristiano los domingos donde tú te dices bautizado, confirmado, pero solo te presentas los domingos a obtener tu dotación de pan y palabra, pero no lo aprovechas durante la semana. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Mateo 7:21. El perdón es camino de salvación. La salvación es pasar de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. La esclavitud es el pecado, las ataduras, en odio, rencor, orgullo, ira, soberbia. Sí, a veces, nada más estás pensando en que odias a alguien, o tienes rencor, ¿no? O orgullo, que no reconoces que tú también cometiste errores, o que entonces si hay dos personas orgullosas, pues nadie se va a pedir perdón ni el uno al otro, ¿no? O soberbia, pensar que siempre nada más tienes la razón, o la ira, ¿no? O sea, ya te gana el enojo y te sobrepasa. Negar el perdón a alguien es tenerlo sumergido en las tinieblas. Hay personas que viven con culpa sin poderse perdonar de algo que hicieron. Quien no perdona no vive en paz. Tiene una guerra interior que le afecta en todo, en su salud, en sus relaciones personales y su relación con Dios. Los rencores viven llenos de amargura, ira y rencor. Cada paso agrega una deuda pendiente, nuevas heridas, algo insoportable en verdad. El rencoroso se lastima a sí mismo, rompe con Dios porque desobedece el mandamiento de amar. Pero ¿por qué es tan difícil perdonar? Por soberbia y resentimiento. La soberbia, San Francisco, cuando posees algo, ya sea material o un puesto, o un título, una imagen frente a los demás, te ves obligado a defenderlo siempre de que hay apego hacia la propia importancia, hacia el qué dirán, y surge la soberbia para no permitir que atenten contra tu imagen que queremos proyectar. En este mundo lo que importa es quedar bien, conservar el estilo. El soberbio apela al orgullo de no dejarse de nadie, a pensar que solo él tiene la razón y la verdad absoluta. Entonces, pues miren, ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, porque sería imposible, ¿no?, decir que somos perfectos y que tenemos la verdad absoluta. La soberbia te da una sensación de superioridad con relación a los demás. Discriminación, intolerancia, presunción, envidia, injusticia, un ego inflado, falta de caridad y amor cristiano. Se siente el maestro, el dirigente, el que siempre está en peligro de estallar. O sea, no le digas nada porque se va a enojar. O sea, él siempre tiene que tener la razón. No puede escuchar a los demás. O siente envidia y ataca a otro, ¿no? O a otra, porque como siente envidia, pues lo ataca. Entonces, pues, a veces también es injusto y pues falta la caridad. La soberbia nos hace creer que somos el centro del universo y que todos giran alrededor. Si las personas actúan de acuerdo a nuestros intereses, entonces nos parece bien, pero si nos implica molestia, sacrificio o disminución de nuestra cuidada imagen, entonces surge la soberbia. La soberbia es no pedir perdón, porque el orgullo no me lo permite. La soberbia también es ingratitud. Es no reconocer que gracias a alguien conociste una metodología, una liberación, o no reconocer que alguien te enseñó algo, o que rezó, que hizo por ti algo. Eso también es soberbia, ¿no? O no reconocer, pues, cuando alguien hizo algo bien, ¿no? También. El orgullo es negativo, es primo de la soberbia, y los cristianos no estamos llamados a la soberbia o al qué dirán. Por ejemplo,
Si hoy murieras y llegaras frente a Dios, ¿justificarías con tu orgullo tu falta de perdón? La soberbia es el enemigo terrible del perdón. La soberbia te impide perdonar. La soberbia nos hace creer equivocadamente que perdonar es signo de debilidad. La soberbia a veces hace que perdones para lucirte frente a los demás. Perdoné a Laura, pero porque estaba desolada la pobre. Solo eso reafirma tu ego, ¿no? O hay personas que, por ejemplo, en público, pues o bajan a otros, o los descalifican. Y a veces, pues por cobardía, ¿no? Algún dirigente en algún grupo, pues se atreve a amenazar a alguien, ¿no? Entonces, pues habría que verificar todo ese tipo de situaciones para que si hemos caído en alguna, pues pedir perdón o perdonar o acudir al sacramento de la confesión también, ¿no? O sea, sí reconocer, ¿no? Cuando uno, pues, ha caído en este tipo de conductas. Hay gente que, pues, se le dificulta perdonar y prefiere morirse antes que pedir perdón, pero eso no podrá ser porque su soberbia no le permitirá reconocer que se equivocó. Ay, no. Pero ¿cómo va a reconocer doña perfecta que se equivocó o don perfecto que se equivocó? ¿Y cómo se va a poner en una situación de inferioridad? Pues porque así considera él, ¿no? Que pedir perdón es una situación de inferioridad, o ella. Cuando reconoces tus errores, te haces digno de respeto porque se necesita valor para conocer tus propios errores y estas personas no tienen nada de humildad. La soberbia es aborrecible a Dios y a los hombres. Sílides 10:7. El principio de todo pecado es la soberbia. Quien la tuviera será lleno de maldición y al cabo le transformará. Sílides 10:15. Conchita Cabrera de Admida dice que la soberbia es hija de Satanás. Madre de todos los vicios, es la destructora de la santidad. Y efectivamente, pues por la soberbia entró el pecado al mundo. Por la soberbia de sentirse superior a alguien, de pensar que tú solo puedes, que tú lo eres todo, ¿no? Así le pasó a Eva. Entonces, pues nosotros tenemos que evitar, los seres humanos, salir de esto para pues y reparar ese pecado en nosotros y en nuestros antepasados para que se vaya. La soberbia lleva como compañeras la ira, la venganza, los celos, la envidia, el rencor, la impureza, la hipocresía, el orgullo, la obstinación. Se acompaña de murmuración, la vanagloria, el doblez, el engaño, la mentira, el egoísmo, la presunción, la astucia, la falsedad, la afectación, la riqueza, la pedantería, la adulación, honores y otros más. Claro, pues todos estos son parientes de la soberbia, porque pues casi todo mundo quiere ser reconocido, que le aplaudan, ser el centro de atención, que pues lo llamen y le den el primer lugar. Pues casi todo mundo tenemos heridas, ¿no? Que de alguna forma, pues todo el mundo quisiera ser llamado al primer lugar. Y bueno, más sin embargo, Jesucristo, eso no es lo que nos ha enseñado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Hay que dejar de considerarse el centro del universo y negarse a sí mismo. Dejar de creerte que los demás te rindan honores o que lo tuyo es importante. Dejar de ponerte en primero, por encima de los demás. Dejar de dominar a los demás, dejar la prepotencia, dejar los valores que exaltan al mundo. Lo que importa es el amor. A Dios no le importa que escales posiciones en este mundo, o que alcances fama y poder, que tengas buen estatus. O tampoco le importa tu cuenta de banco, o qué tantas influencias o amigos tienes y conocidos. Lo que Él quiere es que sepas amar y que sirvas.
Me llaman maestro y señor, y hacen bien porque sí lo soy. Les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Juan 13, 12, 14. Y el segundo enemigo para el perdón es el resentimiento. Resentimiento es enojo, disgusto, hostilidad, enemistad. El resentimiento es resentirse una y otra vez, es estar echando leña al fuego y cuidar que no se apague, es despertarte y pensar en aquello que pasó y te molestó mucho y todo el tiempo estar reviviendo lo que pasó, lo que te dijeron, el enojo que sentiste, el coraje y seguir machacando el asunto con todos los detalles y hasta piensas, pero le hubiera contestado esto y se hubiera puesto furioso y todo el día estás duro y duro con lo mismo. El resentimiento es pues también es ser hipócrita, ¿sabes? ¿No? O sea, decir, me cae gordo esta persona, la veo, siento coraje y le sonrío, ¿no? Entonces mejor hay que hacer un examen y decir, oye, reconocer, no decir, pues sí, la verdad sí estoy resentido todavía con esta persona. Y trabajar en el perdón, ¿no? Porque nada más te enfermas. O sea, es la amargura que entra al cuerpo y que está ahí y te va enfermando diferentes partes del cuerpo. Y entonces mejor es perdonar para poder ir sanando esas heridas y conforme tú te vayas sanando del alma, también te podrás ir sanando del cuerpo. Porque el resentimiento es como si todo el día escucharas la misma historia una y otra vez sin parar, pero el resentimiento enferma con dolores de cabeza, estómago, úlceras, colitis, enfermedades nerviosas, incluso el cáncer. Es como un veneno, amargura que te carcome, pero si perdonas se va. El resentimiento te impide la paz, te quita energía, te afecta negativamente a la salud. El resentimiento te inmoviliza. Si algo te pasa, levántate, sacúdete y sigue adelante. Si estás resentido con alguien, te apartas de esa persona y provócate que te aísles y te aleja de Dios. En verdad os digo que lo que hiciste a uno de esos hermanos míos más pequeños, me lo hiciste a mí. Mateo 25:40. El resentimiento te enferma y destruye el cuerpo místico de toda la iglesia, pues porque los separa, ¿no? O sea, nos separa a todos que somos hermanos y pues es importante que pues la verdad que en este momento y después de la visita del Papa, nosotros hagamos una reflexión sobre pues a quién nos falta perdonar. Si llevas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene un agravio contra ti, déjala ahí enfrente al altar y anda primero a reconciliarte con tu hermano. Mateo 5, 23, 24. El resentimiento es como una infección. Primero te molesta algo que hizo una persona. Luego, si permites, el enojo se te vuelve resentimiento. Y te empieza a molestar más y más cosas de esa persona, hasta que no la puedes ver ni en pintura, y se vuelve una montaña de rencor y malos deseos. Luego, el rencor se extiende. Un experto dice que el resentimiento es como una droga, y el que lo experimenta se acostumbra a vivir con el odio, la amargura, venganza, y se acostumbra a odiar a determinada persona. El rencor te mantiene atado a una persona, a un momento determinado y no te permite avanzar viviendo en el pasado. Una persona resentida pasa todo el tiempo platicando los mismos horrores y busca cómplices que le den la razón, o a lo mejor también cómplices para vengarse del otro. El resentimiento destruye, produce muerte, te consume. Y la cura es el perdón. El perdón sana, encuentra la paz, se va la rigidez, se quita pues la dureza, ¿no?, de corazón. El perdón libera, desatora, permite avanzar.
Cuando te peleas con alguien, lo estás privando de tus dones, tu calidez, tu simpatía, tu inteligencia, y esos dones son para compartir. Cuando le cierras el corazón a un hermano, lo estás privando de un regalo de Dios. Todos nosotros tenemos dones que le podemos compartir unos con otros, y los dones pues son para compartir y para servir a Dios. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios que no ve. Quien ame a Dios, que ame también a su hermano. Juan 4, 20, 21. Perdonar no es fácil. Perdonar es un proceso. ¿Cómo perdonar? Primero pide la ayuda del Espíritu Santo, Romanos 13, 12. Efesios 6, 10, 18. Salmo 18, 35. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, paz, amor y misericordia, bondad, mansedumbre, dominio propio, perseverancia. Pide ayuda a la Virgen María y a los santos y las almas del purgatorio para quienes pedimos la gloria eterna. Entonces le podemos decir, ánimas del purgatorio, pido la gloria eterna para ustedes. Por favor, intercedan por mí para que pueda perdonar. Santos del cielo, por favor, intercedan por mí para que pueda perdonar. Santísima Virgen, intercede por mí para que pueda perdonar. Señor, pues yo no soy nada. Por favor, dame la gracia de poder perdonar. Por ejemplo, pide la ayuda al Espíritu Santo, pídele a Dios que te muestre tu rencor atorado y te ayude a admitir tu culpa en el conflicto. Y pues porque te duele tanto, te enoja lo que te lastimó. Sé honesto, porque si sientes algo es que todavía hay rencor. Nosotros al no perdonar tenemos ira, enojo, depresión, tristeza. A veces ni siquiera podemos describir lo que estamos sintiendo. Te pido que hagas una lista donde pongas 3 columnas. Y en una puedes poner quién te hirió o quién te lastimó, qué te hizo. Y luego en la tercera, ¿tú qué sientes? Ira, enojo, depresión, odio, rencor, decepción, dolor, venganza, culpa. Entonces pones, por ejemplo, ¿quién te hirió, no? Entonces pones, bueno, una columna pones quién te lastimó, quién te hirió. Otra, ¿qué te hizo? Y la tercera, ¿tú qué sientes? ¿No? Y así vas poniendo, vas numerando cada nombre de la lista, ¿no? Puedes poner a tus familiares, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos o a tus conocidos o desconocidos que te hayan hecho algo. A veces no te gusta un defecto de los demás porque tú también lo tienes. No mires en el ojo del hermano la astilla, ve la viga que hay en el tuyo. Lucas 6:41. Hay que dejar de criticar. A veces nos da envidia a alguien porque hace lo que hubieras tú querido hacer, o nos ganó la palabra, o nos quitó el lugar. Entonces, pues, a veces, pues con las actitudes se daña, ¿no? O sea, tienes que reconocer que tienes una herida que sanar. Si descubres que has guardado resentimiento, no lo niegues. No solamente mostramos la peor parte de nosotros mismos. Tienes que aceptar que tienes resentimiento. Si no reconoces que tienes soberbia, o sea, si no reconoces, por ejemplo, que tienes tu resentimiento, entonces estás practicando la soberbia. Si no reconoces que te equivocaste en algo, practicas la soberbia. Entonces, pues, si ni siquiera te atreves a reconocer que sigues enojado, que estás resentido, que estás odiando, entonces estás siendo soberbio. Entonces el primer paso es decir, bueno, sí reconozco que sí estoy súper enojado, sí siento resentimiento, y si sigues así nunca vas a mejorar. Entonces el primer paso es reconocer, ¿no? Y luego para perdonar se necesita reconocer que tienes que perdonar. Si no reconoces que tienes una herida, que te lastimaron o que estás resentido, entonces ¿cómo vas a poder sanar? ¿O quieres vivir de por vida amargado y refunfuñando? Decídete a perdonar. Si te das cuenta que hay rencores en tu corazón, decídete a perdonar. Ora por ti. Habla con Dios, reconoce frente a Él que estás lastimada o lastimado, que estás resentida o resentido, que tienes heridas.
Jesús dice que perdonemos hasta 70 veces 7. Mateo 18:21. Pídele a Jesús que te ayude. Dile, Señor, puedes decir así: Señor, ven en tu divina voluntad. Jesús, perdona tú por mí. Cuando veas todos los sentimientos que hay en tu corazón, pídele a Jesús que te ayude a sanarlos. Pídele: Dios mío, dame la gracia de perdonar. Jesús, ven en tu divina voluntad. Ven tú a perdonar por mí. Dame la gracia de poder perdonar. Porque yo solo no puedo. No pienses mal, no juzgues. Nos equivocamos al juzgar a los demás porque nunca sabremos sus motivos. Santiago 4:11-12. Uno solo es legislador y juez que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar a tu próximo? O sea, Dios es único juez. Y nosotros nos las pasamos queriendo ser los jueces de los demás, criticando, juzgando a los demás, descalificándolos, humillándolos, despreciándolos, ¿no? Entonces es muy delicado tener poder, ¿no? Porque tener poder en un trabajo, en un grupo religioso, en un grupo de oración, es muy peligroso porque pues ya la persona se siente la dueña y ya que todo el mundo tiene que hacer lo que ella diga o lo que él diga, y pues no le deja opinar a uno, o ya te descalifica, o te quieren dirigir, o sea, entonces ya el poder es muy peligroso, porque llena casi siempre de soberbia a las personas y no les permite pues escuchar a los demás, escuchar otras opiniones o saber que todos pues tienen derecho a expresar las cosas que están sintiendo. Entonces es muy peligroso, ¿no? O muchos pues caen en ser serviles para estar bien con los que dirijan un grupo o al jefe o con alguien, y entonces pues el otro desafortunadamente pues no a veces no sabemos pues administrar una asociación o una institución o un trabajo o cualquier cosa que uno tenga, porque te entra la soberbia y el empoderamiento, ¿no? Entonces no condenemos. No somos nadie para juzgar y criticar. Ábrete a la comprensión, no te cierres en tu enojo, trata de ver al otro con nuevos ojos. Ponte en sus zapatos, no devuelvas mal con mal. No seas vengativo, haciendo sentir o quedar mal al otro. No lo difames, no publiques la vida de los demás para dañar su fama. No calumnies diciendo mentiras acerca de alguien, no andes divulgando los pecados de otros. Pero en realidad, si no tienes nada, mejor no digas nada. Aunque bueno, en el pasado los profetas a veces sí denunciaban el mal frente a otros, porque pues el Señor pues así era como les manifestaba la forma de que tenía que actuar el pueblo, ¿no? Pero pues nosotros tratemos, ¿no? de no vengarnos de los demás o no utilizar lo que sepamos de los demás para dañarlos. Devuelve bien por mal. Ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Haz el bien y no esperes nada a cambio. Lucas 6, 27, 32, 35. El amor vence al odio. Ora por el que te lastimó. Encomiéndaselo a Dios. Sana tu corazón y ya no veas como enemigos, velos como hermanos. Lucha por olvidar la ofensa. No colecciones pensamientos negativos, no estés rumiando el pasado. Empieza todo el proceso cuantas veces haga falta. Hay un rosario de perdonar y bendecir que tú, por ejemplo, vamos a pensar que tu papá ya se murió. Entonces tú puedes tomar un rosario, ¿verdad? Y decir: Jesús, ven en tu divina voluntad, ¿no? Y puedes decir: en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi papá. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi papá. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi papá. Y así te tomas todas las cuentas del rosario, ¿no? Las 55 cuentas puedes decir: en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi papá. Aunque tú no sientas nada, aunque sientas un coraje tremendo, tú hazlo.
Hazlo por lo menos, si puedes en un día hacer 3, qué bien. En el Sagrario, en el Santísimo, qué bien. O si no, pues, a veces hasta puedes venir pues orando pues si vienes manejando, puedes venir repitiendo: en nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi papá, o a mi mamá, o a mis familiares difuntos, o a mis enemigos. La idea es que nosotros, pues si tú sientes que no puedes perdonar a alguien, le puedes hacer este tipo de rosarios. O también si tú has dañado a alguien, puedes hacerle un rosario diciendo: en nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, pido perdón y bendigo a Juanita. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, pido perdón y bendigo a Juanita. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, pido perdón y bendigo a Juanita. Pero bueno, tú puedes decir antes de empezar el rosario: Jesús, ven en tu divina voluntad, para que Él mismo, como uno no puede hacerlo, pues para que Él mismo, el Espíritu Santo, nos inspire a hacerlo. Entonces yo primero diría: Jesús, ven en tu divina voluntad. Señor, en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi papá. En el nombre de Jesucristo y por su sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi papá. O en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, pido perdón y bendigo a Juanita. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa, pido perdón y bendigo a Juanita. Y así, si tú ves que tú le haces todo un rosario completo a Juanita y sigues sintiendo un coraje tremendo, pues le haces otro. Y así, o sea, diario le puedes hacer hasta que va a empezar a bajar el odio, el rencor, el resentimiento, el enojo. Se va a ir transformando porque pues Dios toca los corazones. Entonces, siempre todos los días antes de dormir te di: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia toda la noche y la madrugada y este lugar. Y en cuanto amanezca, di: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia todo el día. Y yo te consagro todo lo que voy a hacer el día de hoy, lo consagro todo el día que voy a hacer, lo que voy a hacer hoy, y me consagro hoy para siempre a la Sagrada Familia, a la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no? La idea es que nosotros pues chequemos en qué nos hemos equivocado, cuándo hemos sido soberbios, y que en lugar de estar cargando nosotros, por ejemplo, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura y estarnos enfermando, hagamos una lista y no seamos soberbios y reconozcamos que sí hay alguien que a lo mejor nos ha hecho daño, que sí hay alguien que todavía tenemos coraje, que sí hay alguien que tenemos resentimiento, que sí hay alguien que pues sentimos que nos hizo algo, y entonces verificar, ¿no?, si estamos resentidos con alguien y pues perdonarlo, para que también todas esas emociones que rodean, por ejemplo, las emociones de la falta de perdón que están rodeando entre dos personas, pues son el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la prepotencia, la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Y todo eso está entre esas dos personas. Pero si tú empiezas a perdonar, se va a empezar a ir todo ese mal y vas a empezar a mejorar mucho tu vida. Pero mira, más que nada, hazlo. Bueno, si no sientes hacerlo por el otro, por lo menos hazlo por ti. Hazlo por ti para que no estés cargando todas esas emociones negativas que logren luego hacer que uno se enferme. Y si tú tienes alguna enfermedad que sientes que pues sí has odiado, te has enojado, entonces pues es el momento de hacer estos rosarios y empezar por la persona que más odies. Y mira, o estés resentida, simplemente basta que te acuerdes de alguien y sientas coraje para que pues reconozcas que tienes resentimiento, o ni siquiera a veces te has perdonado a ti misma o a ti mismo, porque vives, pues estás como que pues hiciste muchas cosas que no querías hacer por codependiente, por quedar bien con los demás, porque te quisieran y te aceptaran, hacías cosas que no querías y te autotraicionaste. Y entonces tú a veces, por ejemplo, cada vez que tú haces algo que tú no querías hacer por quedar bien con los demás, porque te aceptaran y te quisieran, tú te autotraicionaste. Entonces haz de cuenta que te enojaste contigo misma inconscientemente, o contigo, y te echaste pues una amargura encima, que tú no te atreviste a poner un límite, que no te atreviste a decir algo. Entonces pues estás cargando con eso.
Pero entonces, en la medida en que tú reconozcas que pues muchas veces en tu vida has hecho cosas que no querías hacer, has pagado o has hasta comprado cosas que no querías porque te estaban insisto, te veías comprometida o comprometido, y todas esas veces que hiciste algo que no querías hacer por quedar bien con los demás, porque los demás te quisieran, te aceptaran, todas esas veces te autotraicionaste y te enojaste contigo mismo, y todo ese enojo contra ti se convirtió en depresión profunda o se convirtió en otras enfermedades, o sentiste un enojo muy grande por alguien, una rabia grandísima, y no te atreviste en ese momento a reconocer en tu cuerpo que estabas súper enojado, que estabas triste, que estabas deprimido, y te lo tragaste y te lo echaste en el cuerpo encima. Entonces es como si tuvieras una olla express que tú le fuiste echando diario algo, porque cada vez que tú te aguantaste algo y te quedaste callado, pues le echaste una piedrita, ¿no? Cada vez que tú te hicieron una cosa fea y tú no te atreviste a contactar con ese enojo, con ese dolor, con ese resentimiento, le echaste una piedrita. Entonces todo lo que reprime, deprime, o en su defecto te enfermas. Entonces yo creo que es el momento de probar a hacer estos rosarios, pues en estado de gracia, ¿verdad? Y pues estar haciendo diario, perdonar y bendecir diario a la persona, diario. En nombre de Jesucristo y por el poder de sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi mamá. En nombre de Jesucristo y por el poder de sangre preciosa, amo, perdono y bendigo a mi papá. O en nombre de Jesucristo y por el poder de sangre preciosa, pido perdón y bendigo a Juanita, ¿no? También si tú sientes que has dañado a alguien. Entonces, diario, pues que les hagas su rosario, sobre todo a los que más están ocupando los primeros lugares en tu corazón de resentimientos. Y si tú, por ejemplo, le haces 7 seguidos a una persona, inmediatamente sientes el cambio. Ya no sientes el mismo enojo, el mismo odio, rencor, resentimiento. Las cosas van mejorando. Pero mira, sobre todo a todos tus familiares difuntos. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo decir, en el nombre de mi mamá, o sea, mi mamá ya falleció, pero yo puedo decir en nombre de mi mamá, perdono y bendigo a las personas que la dañaron. O en nombre de mi mamá, pido perdón y bendigo a las personas que ella dañó. Hablando de los difuntos, ¿no? Porque tú sí puedes, por ejemplo, perdonar en nombre de un difunto o pedir perdón en nombre de un difunto. Eso sí lo puedes hacer porque Dios, pues con la comunión de los santos, permite que nosotros hagamos como que la tarea de alguien de lo que no hizo. Entonces, pues yo, por ejemplo, yo sí he dicho, en nombre de Jesucristo y por poder de sangre preciosa, pido perdón en nombre mío y de mis antepasados y familiares difuntos a todos los que ellos dañaron en la vida. Y en el nombre de Jesucristo y por el poder de sangre preciosa, pido perdón y bendigo a todas las personas que mis antepasados o familiares difuntos hayan dañado. Y yo puedo también hacer estos rosarios repitiendo estas frases para ayudar a mis familiares difuntos. Porque miren, es muy importante que todos los días recemos por las ánimas del purgatorio. Como lo hemos dicho en muchos programas, quiero que entren ustedes a nuestra página aquí en Mundo Católico. Y ustedes, por favor, escuchen, tenemos muchos programas que hablamos de cómo rezar por las ánimas del purgatorio, pero pues yo quiero que ustedes tengan estas oportunidades. Entren a www.mctn.tv de Mundo Católico, y en donde dice On Demand le dan clic y ahí buscan un camino al cielo sin pasar por el purgatorio, le dan clic a la foto de las ánimas del purgatorio y va a aparecer un listado de programas. Miren, es muy importante que todos los días recemos por las ánimas del purgatorio y también recemos por nuestros familiares y antepasados que ya se murieron, porque de esa forma nosotros pues vamos a ir haciendo una comunión de los santos, vamos a ir a notar un cambio en nuestra vida porque estamos rezando por nuestros familiares difuntos. Y pues siempre el rezar por tu árbol genealógico, tus familiares difuntos, va mejorando toda la situación en tu vida. Y siempre incluir a las almas del purgatorio, porque ellas no se van a dejar vencer en agradecerte y en rezar por ti, tus intenciones. Entonces, si vas a rezar el rosario, por ejemplo, dices, Señor, yo ofrezco este rosario. Bueno, primero dices, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, eso siempre, a mí y a mi familia, ¿no? Jesús, ven en tu divina voluntad a hacer este rosario conmigo, ¿no? Siempre. Y después dices, bueno, yo ofrezco este rosario que voy a hacer, lo ofrezco, Señor, por las ánimas del purgatorio de México y del mundo, mis familiares y antepasados y conocidos que están en el purgatorio. También lo ofrezco para que yo pueda perdonar a las personas que tenga que perdonar, Señor,
Por ejemplo, que me des la gracia para poder perdonar a las personas que tenga yo que perdonar y para que me pueda perdonar a mí misma. Y ya te pones a rezar el rosario. O si estás en la misa, cuando esté empezando, dices, yo ofrezco esta misa que voy a escuchar, mi comunión de hoy y mi limosna de hoy, la ofrezco para que yo pueda perdonar a las personas que tenga que perdonar, por las almas del purgatorio de México y del mundo, mis familiares, antepasados y conocidos que están en el purgatorio, y también lo ofrezco en reparación de mis pecados. O también puedes decir, ofrezco esta misa en reparación de mi pecado de odio, rencor y resentimiento, para que yo pueda perdonar a las gentes que me han dañado, y en reparación de los pecados de odio, rencor y resentimiento que haya habido en todo mi árbol genealógico, o que hayan cometido mis antepasados. O también en reparación del odio que yo haya sentido en mi vida. O también en reparación de mi falta de perdón, ¿no? También puedes decir, ofrezco la misa, Señor, pues para que me des la gracia de poder perdonar, en reparación de mi falta de perdón, de mi odio, rencor y resentimiento, por las almas del purgatorio de México y del mundo, y por mis familiares difuntos que se murieron sin perdonar, por ejemplo, ¿no? O en reparación del daño que ellos le hicieron a otro y que no pudieron reparar. La idea es que todo lo que hagas en el día lo ofrezcas, ya sea el rosario, la lavada de trastes o las obras de misericordia, ¿no? Que nosotros vamos a hablar de todo esto. Pero les recuerdo que el programa, aunque no pase a veces en vivo, siempre va a estar subido en internet un tema que te va a gustar, que te va a ayudar y que podemos todos pues empezar a practicar, ¿no? Entonces podemos ofrecer las obras de misericordia como en este año de la misericordia, tanto espirituales como corporales, como es enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, dar buen consejo al que lo necesita, dar de beber al sediento, corregir al que se equivoca, vestir al desnudo, perdonar las injurias, visitar a los enfermos, consolar al afligido, asistir al preso, tolerar los defectos del prójimo, dar posada al caminante, hacer oración por vivos y difuntos, sepultar a los muertos. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir, ay, bueno, mira, voy a ofrecer el sacrificio de enseñar a esta persona que no sabe a rezar. Si dices, bueno, yo ofrezco el sacrificio de esta hora que voy a dedicar a enseñarle a esta persona a rezar en reparación de mi pecado de egoísmo o de falta de caridad, y lo ofrezco también para que yo pueda perdonar a los que me han dañado, Señor, y lo ofrezco por las almas del purgatorio de México y del mundo, y para que pueda yo cambiar de forma de ser, por ejemplo. Entonces, mira, nosotros sí quiero decirte que todos los programas los tenemos grabados en on demand aquí en la página de Mundo Católico, o YouTube. Si le pones Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio, aparece el listado de todos los programas, y cada semana vas a poder escuchar uno nuevo, aunque no estemos en vivo. Van a estar subiéndose siempre a YouTube y puedes oírlos a la hora que quieras. Y pues inclúyenos, por favor, Al Purgatorio Una Manita Facebook, inclúyete, o entra a nuestro blogspot, que es www.alpurgatorionunamanita.blogspot.com. Acuérdate de todos los días hacer el rosario de perdonar y bendecir, y también perdonarte a ti, ¿no? Porque miren, o sea, uno dice, ya perdoné, y te acuerdas de alguien y te dan un coraje horrible. O dices, llame a mi prójimo y los evitas, ¿no? Entonces piensa y haz tu lista y empieza a perdonar hoy, porque eso nos va a dar una libertad a todos y va a hacer que el cuerpo místico de Cristo, todos seamos uno, como Cristo es uno en su cuerpo místico, y todos estemos unidos con Yahvé. Pues ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir al purgatorioUnamanita@yahoo.com.mx, al purgatorioUnamanita@yahoo.com.mx, o unirse al Facebook Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Acuérdate que todas las semanas están todos los programas grabados en TV On Demand, en YouTube, Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio, y los puedes escuchar. Gracias por escucharnos. Estamos a sus órdenes la próxima semana con un nuevo programa, ya sea aquí en vivo o en YouTube. Nos vemos pronto. Dios los bendiga, y el mérito de este programa es de Dios. ¡Adiós! ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar?
Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.